La inflación ha escalado este mes de marzo hasta casi el 10%. Hay que remontarse hasta el año 1985 para encontrar una situación similar. Buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. No le está tocando a Pedro Sánchez gestionar tiempos fáciles. Si a los 2 meses de formar gobierno se encontró con una urgencia de gestionar una pandemia de magnitudes desconocidas por varias generaciones, apenas hemos salvado esta crisis sanitaria cuando estalla una guerra que vuelve a romper cualquier intento de recuperación. Si recomponer las piezas del puzzle roto por la pandemia ya iba a resultar costoso, la necesidad de volver a emplear una auténtica millonada de dinero público en ayudas va a suponer una factura que tardaremos años en pagar. Es cierto que antes de la invasión de Ucrania por Rusia ya había comenzado una escalada de precios, especialmente en la energía, que subió los costes de producción a las empresas y empezó a dificultar el día a día de muchas familias. Ahora toca al gobierno minorar el impacto y por ello ha tomado una serie de medidas que, como era de esperar, no contentan a todos. Si se ha tardado mucho o poco en aprobarlas, es ya un problema pasado. Lo importante ahora es hacer seguimiento de su eficacia y poder implementarlas o modificarlas en caso de necesidad. Y también, claro está, hace falta que los 20 céntimos de bonificación sean reales y que las empresas energéticas que gestionan las estaciones de servicio no se sirvan de esta ayuda para encarecer los precios. María. Así es, Óscar, buenas noches. El Gobierno aprobaba ayer las medidas y hoy Pedro Sánchez ha hecho una llamada a la unidad para afrontar este periodo de incertidumbre cuya duración es toda una incógnita. No es la primera vez que reclama un comportamiento de Estado a la oposición durante su mandato. En tiempos excepcionales, unidad y soluciones extraordinarias. Lo hemos intentado a lo largo de estos 20 meses de legislatura, no siempre con el consenso que hubiera sido deseable, pero no pierdo la esperanza. Hagamos lo posible esta vez. Hoy nos trae a esta Cámara un plan temporal. Bueno, pues vamos a ver si es posible en esta ocasión, con esta otra crisis, esa unidad política en Madrid, bueno, en todo el país, que necesaria será. María, vamos a comenzar con los titulares de la jornada, con lo que ha ocurrido aquí en Logroño, el Consejo de Gobierno. Sí, vamos a los resultados de ese Consejo de Gobierno que va a destinar, hemos conocido, más de 5 millones de euros al nuevo contrato del servicio del transporte escolar. Además, ha concedido el galardón de las Bellas Artes a Rosa Castellot López, promotora de la muestra Arte en la Tierra. Es la segunda mujer reconocida con esta distinción. El Gobierno aprobaba ayer una batería de medidas para intentar controlar el coste que ha supuesto el inicio de la guerra en Ucrania. Entre las medidas estrella figura esta, una subvención de 20 céntimos de euros sobre los carburantes, de los cuales 15 céntimos serán financiados por el Estado y 5 por las compañías petroleras. Y les contaremos que enfermeras y fisioterapeutas se han concentrado frente a la sede del Servicio Riojano de Salud en el Hospital San Pedro para rechazar la política de brazos cruzados de los gobiernos. Exigen un aumento de plantilla y mejores condiciones salariales. Las enfermeras, no podemos más. Y hoy en La Rioja Baja la Policía Nacional investiga a la empresa arnedana Hermanos Pérez por un presunto tráfico de drogas. La empresa dedicada al transporte de mercancías está ubicada en el polígono Planarresano. Tiene sede también en Valencia y en Algeciras. Y este sábado arranca la 30ª jornada de Liga y lo va a hacer con la Unión Deportiva Logroñés visitando al Talavera. El domingo la Sociedad Deportiva Logroñés recibe a las 12 al Badajoz y a la misma hora en la Planilla se jugará el Calahorra Racing de Ferrol. De nuevo los 3 equipos riojanos tienen intereses cruzados, además Siriki, Soberón y Cera, uno por equipo, son bajas por tarjetas.
Pedro Sánchez ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados el plan de respuesta a la guerra con el objetivo de alcanzar la unidad de todos los grupos políticos. El Gobierno necesita el respaldo de las Cortes Generales para sacar adelante un paquete de medidas sin precedentes. Carla Martín. Durante una intervención de más de 1 hora y cuarto, en la que por supuesto ha hablado sobre otros asuntos, Pedro Sánchez ha pedido unidad en reiteradas ocasiones, unidad por el bien de España y de Europa, en un momento extraordinario que podría desembocar en el peor de los casos en una larga posguerra. Por esto mismo, el presidente del Gobierno apela a la inteligencia y el sentido común de todas las fuerzas políticas. No es demasiado pedir, ha dicho Sánchez, pedir apoyo y unidad en un momento de pandemia y de guerra. En tiempos excepcionales, unidad y soluciones extraordinarias. Lo hemos intentado a lo largo de estos 20 meses de legislatura, no siempre con el consenso que hubiera sido deseable, pero no pierdo la esperanza. Hagamos lo posible esta vez. Hoy nos trae a esta Cámara un plan temporal de 3 meses, que es a todas luces insuficiente. Medidas que van solo de abril a junio y algunas de ellas ni eso. En vez del nombre tan grandilocuente con el que lo ha bautizado, se podría llamar más atinadamente Plan Primavera. Bueno, y Izquierda Unida aquí en La Rioja ha calificado de buenas noticias las medidas anunciadas por Sánchez para frenar las consecuencias de la invasión de Ucrania, pero ha pedido al Gobierno regional que sea más ambicioso y complete ese plan estatal con otras medidas. Para la Izquierda Unida el plan de choque del Gobierno es bueno, pero no deja de ser un parche importante con una duración temporal. Son buenas noticias, pero queda mucho por avanzar. Lamentablemente, las consecuencias económicas de estas crisis se van a prolongar, pero es necesario estar a la altura del momento. Por eso Moreno pide al Gobierno de La Rioja que sea más ambicioso y complete este plan estatal con medidas que vayan al fondo del problema. Es evidente que también hay que atajar el fondo de la cuestión y es cómo se fija el precio de la energía y se debe hacer con criterios objetivos y desde luego no con ese sistema por el que se siguen garantizando los beneficios caídos del cielo. El precio de la energía en el que se vende el mercado se ha multiplicado por 5. Y pide al Gobierno que intervenga. Para garantizar que hay un precio que es compatible, ¿no?, con el mantenimiento de la vida. Izquierda Unida también ha propuesto complementar la ayuda directa por camión a las empresas asentadas en La Rioja hasta los 2.000 euros, además de la puesta en marcha de un bono social energético y aumentar la renta de ciudadanía en un porcentaje similar al del ingreso mínimo vital. Moreno ha señalado que no se pueden repetir los errores de 2008, cuyas consecuencias pagaron los trabajadores. Y Concha Andreu ha inaugurado esta misma tarde la reunión extraordinaria del Consejo Riojano del Diálogo Social para analizar las consecuencias de la situación causada por la invasión de Ucrania, en la que han participado los agentes económicos y sociales, la Universidad de La Rioja, también las organizaciones profesionales, agrarias y el Colegio de Economistas. La presidenta del Gobierno de La Rioja ha afirmado que se reactiva el centro de coordinación y que esperan a ver cómo reaccionan los mercados. Los desafíos que tenemos por delante, los sociales, los estamos encauzando a través del centro de coordinación que hemos vuelto a reactivar. El centro de coordinación se convocó, se conformó fruto de la crisis sanitaria del COVID. Afortunadamente ya se había disuelto, pero ahora se ha vuelto a conformar y está coordinando todas las ayudas sociales. Hay más de 210 personas, refugiados que ya han venido a La Rioja, entre ellos niños que hay que escolarizar, enfermos que hay que atender. Este es desde el punto de vista social. El Gobierno de España está haciendo su tarea, el Gobierno de La Rioja no se va a quedar con los brazos cruzados en ningún caso. Tenemos propuestas, hay que esperar a ver cómo reaccionan los mercados después de aplicar este plan de respuesta, este plan nacional. Vamos a darle tiempo, pero hay que estar sin lugar a dudas preparados.
Y mientras tanto, el IPC pulveriza récords y roza los 2 dígitos al situarse en el 9,8% en marzo, la tasa más alta desde 1985. Los precios que se encontraron las familias en marzo fueron un 3% más altos que los que vieron en febrero y estuvo impulsado sobre todo por el encarecimiento del gas. Lo vamos a ver aquí. Aquí vemos, por ejemplo, cómo estábamos en los últimos 3 años. En 2019 vemos que aquí el IPC rozaba el 1,5 aproximadamente. A lo largo de todo este año tenía diferentes altibajos. Ya en este año, en el 2020, vemos cómo estaba bajo cero, y es aquí en el año 2021 cuando vemos esa escalada imparable hacia este 9,8% que han conseguido los precios, como decimos. De esta forma, que vamos a ver, valoraban así los sindicatos. Estos datos son debidos, entre otras cosas, a la situación bélica de Ucrania, que ha influido especialmente en el incremento de los precios de los productos energéticos. Es imprescindible que el Gobierno aplique con rapidez las medidas de contención de precios anunciadas y actúe con valentía y celeridad sobre otras cuestiones, como el precio de los carburantes, puesto que las medidas adoptadas son insuficientes. Es indispensable que los salarios mantengan su capacidad adquisitiva y que se protejan los empleos. En ese sentido, apostamos por un cambio en la dependencia que tiene nuestro país, no solo en la parte energética, sino también en la alimentaria, y tiene que aprovecharse esa circunstancia grave para tomar medidas de calado. Por otra parte, las medidas que se están tomando en sectores muy concretos que necesitan ayudas directas también deben de tomarse con las personas y las familias que están sufriendo y van a sufrir esta escalada de precios, y los más vulnerables. Por eso, desde Comisiones Obreras estamos planteando ayudas directas a las familias y a las personas que estén en situaciones más vulnerables. Estamos hablando de personas pensionistas con pensiones mínimas, de desempleados con coberturas mínimas, y sobre todo aquellas personas que no llegan en sus ingresos al salario mínimo interprofesional. Bueno, pues esta es la valoración de los sindicatos. Vamos a hablar con Eduardo Rodríguez Osés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eduardo, él es profesor de Economía en la Universidad de La Rioja. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, muchos frentes abiertos que han desembocado en este 9,8% de subida. ¿Cómo podemos valorar esos datos? ¿Hay preocupación en el ambiente? Realmente son unos datos muy malos, y además en este caso pues ya tenemos comprobado que no tienen solo carácter coyuntural, sino que la propia estructura de lo que va siendo nuestro sistema económico, la dependencia que tenemos no solo energética, sino además determinadas normas y ineficiencias que nos estamos rodeando dentro de la parte del mercado, están afectando muy negativamente. Somos incluso muy dependientes a nivel de determinados productos agrarios, minerales y demás, y no debemos olvidar que venimos en esta última etapa también de un escenario muy inestable con toda la huelga de transporte y cómo se están afectando todas las cadenas de valor. Señor Rodríguez Osés, ¿la inflación ha llegado para un tiempo prolongado? Pues todo apunta a ello, porque tenemos determinados problemas dentro de lo que es el modelo económico y no lo estamos resolviendo con la celeridad que corresponde. ¿Qué medidas se podrían poner sobre esa mesa? Porque estamos hablando además de que la economía se está estancando. Sí, uno de los grandes problemas es lo que denominamos estanflación, que es unir la inflación y también el estancamiento de la economía, el no crecer. En estos momentos pues hemos visto ruptura de suministros, en estos momentos también desequilibrios dentro de lo que es nuestro sistema, y todo esto hay que ir corrigiéndolo. Probablemente ser cada vez menos dependientes, tal vez nos tengamos que dar un determinado periodo de intervalo de reducir normativas, sobre todo para lo que son sectores como el agrícola, el ganadero, para que puedan sobrevivir, porque si no, con aquel sistema
del que nos estamos dotando en la Unión Europea, pues probablemente tienen un futuro muy, muy incierto, como los hemos visto saliendo a la calle, ya desde antes de lo que fue este último año del 2021 y en el momento de la pandemia, ya hablándonos de que sus cadenas de valor realmente no soportan más. Claro, eso le iba a preguntar, si estamos ante una crisis como la que pudo provocar la pandemia o la del año 2008. Cada una tiene sus propias características, pero realmente lo que sí que nos encontramos en un momento muy preocupante porque no salimos bien de esa crisis del 2008, determinados problemas del modelo económico no los hemos resuelto. Hemos tenido la crisis sanitaria, además también toda la crisis de la parte de suministro de materiales. Nos seguimos queriendo dotar de determinados modelos cada vez más complejos y que dependemos de una realidad de la Unión Europea totalmente distinta, y todo esto genera efectos en contagio. Y la guerra de Ucrania es que nos ha puesto el punto este último mes. Sí, estamos en una crisis de precios sobre los que tal vez no se puede actuar, ¿no? Nos vienen de fuera. La única medida adecuada sería minimizar ese impacto, sobre todo en las personas más vulnerables, personas de menor renta, pero también podríamos hablar de sectores, como hablaba usted, del transporte o de empresas más concretas, ¿no? Sobre todo lo que tenemos que generar es estabilidad, me atrevo a decir. Y además, en este caso, ser responsables todas las partes. A la propia administración, pues lo que le tenemos que pedir es cada vez muchísima más eficiencia dentro de la gestión de los recursos. En este caso, buena parte de todo lo que son nuestros impuestos que vayan dirigidos sí a los más desfavorecidos, pero también, en este caso, a garantizar la generación de riqueza con los mayores niveles de sostenibilidad en todas esas familias, empresas y que construyen cada uno de los días pues lo que es nuestra economía y el propio bienestar social. Una curiosidad, ¿por qué solo hablamos de la bajada de la luz y por qué no se habla de la bajada del precio del gas? La verdad es que respecto del gas, en estos momentos tenemos aún muchísimas más incertidumbres, porque buena parte de todo ese gas nos llega a partir del gasoducto de Argelia y en estos momentos tenemos ahí un problema añadido. Realmente los costes que va a afrontar la Unión Europea con la compra de gas, en este caso licuado de Estados Unidos, pues de momento los desconocemos. Usted hablaba antes de las renovables, sería bueno invertir más en renovables y no poner impuestos, ¿no?, a esas empresas que quieran, bueno, pues invertir en ello, ¿no? En estos momentos realmente con la dependencia energética tenemos que tener un modelo mixto. Las renovables son enormemente valiosas, pero en un determinado momento tan delicado tal vez nos tengamos que replantear incluso combinar con lo que es energía nuclear, por mucho que no nos guste hablar de ello. ¿Se pueden bajar los impuestos o si se hace eso se aumenta la deuda, las hipotecas, los créditos? ¿Con ello se pararía el empleo, podríamos decir, el gasto? Yo considero que tenemos margen para bajar impuestos realmente si el dinero público se gasta eficientemente. Porque los impuestos que soportamos todas las familias y empresas en estos momentos son altísimos para aquello que realmente perciben las familias, empresas y todo lo que son los colectivos. Bueno, pues buenas noticias. Me gusta escuchar a un experto que diga que nos pueden bajar un poco los impuestos. A ver si le hacen caso. Eduardo Rodríguez Osés, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a vosotros. Encantado.
Bueno, pues la bonificación aprobada ayer por el Gobierno central al precio de los combustibles va a reducir el gasto mensual en gasolina y en el gasóleo en la comunidad autónoma en unos 2,4 millones de euros. Esto lo publican hoy en el Día de La Rioja, lo que al final de los 3 meses de vigencia de los descuentos en el litro de carburante se va a traducir en algo más de unos 7 millones de euros. Los riojanos consumieron en enero 12 millones de litros de diésel y gasolina 95, que desde este viernes verán reducidos sus precios, lo que va a suavizar, como hemos dicho, el gasto mensual en la comunidad en esos 2,4 millones. Aquí lo vemos desglosado, aquí lo vemos. Por ejemplo, el carburante consumido, como hemos dicho, al mes son 10 millones de litros de diésel, de gasolina 95, 2. El precio medio actual está en 1,86, 1,84 la gasolina. Increíble que el diésel esté más alto que la gasolina. El precio tras la rebaja es de 1,66 y 1,64 y la estimación de ahorro mensual, como decíamos, está cifrada en esos 2,4 millones que decíamos. Bueno, pues dependiendo del depósito del coche, y lo vamos a ver aquí, el Gobierno va a asumir el 75% del descuento del precio, esos 5,4 millones en esta comunidad. Cada repostaje costará 10 euros menos de media, dependiendo, como decimos, pues del coche. Por último, vamos a destacar ese ahorro trimestral, esos 7,2 millones. El Gobierno va a asumir la mayor parte de ese gasto, va a bonificar el 75% de esa rebaja que hemos dicho a partir del viernes de 20 céntimos por litro, y las petroleras esos 5 céntimos. Bueno, pues el descuento estrella del Gobierno para controlar la subida de los combustibles, ya lo saben, va a entrar en vigor este viernes, el próximo 1 de abril, y durará 3 meses. A partir del viernes, el litro del carburante será 20 céntimos más barato, una medida que no convence a todos. El descuento de 20 céntimos por litro de carburante entrará en vigor el próximo 1 de abril, durará 3 meses y será accesible para todos los consumidores. Pero ¿es realmente efectiva esta medida o seguirá subiendo el precio de la gasolina? Desierta. Así se encontraba esta mañana una de las gasolineras más concurridas de Logroño. El Gobierno anunciaba ayer que a partir del viernes el litro de carburante tendrá un descuento de 20 céntimos y precisamente por eso hay quienes no sacarán el coche del garaje hasta entonces. La gente está apurando un poquito a no repostar tanto estos días y esperar al viernes. La medida consiste básicamente en subvencionar el carburante para reducir su precio. Un 15% correrá a cargo del Gobierno y el 5% restante tendrán que asumirlo las compañías petroleras. En total, una rebaja de 20 céntimos de euro por litro, que para algunos no es la solución. ¿Qué hacemos con eso? Si estuviera 1,10, 1,13, bueno, pero es que 1,80, vale, 1,60. ¿Y qué hacemos con eso? Disminuir 20 céntimos en el litro no es solución. Con eso no arreglamos nada. Lo cierto es que hasta el 30 de junio el bolsillo de muchos sufrirá en menor medida la subida del carburante. Ahora la pregunta es ¿qué sucederá después? Por la experiencia y también por mis compañeros y desde que pasó la pandemia está todo en alza. No sabemos si irán subiendo, bajarán. A juzgar por la evolución de los últimos meses, todo apunta a que los precios podrían seguir subiendo. Bueno, pues seguimos con otros asuntos porque el Gobierno de La Rioja va a destinar más de 5 millones de euros al nuevo contrato del servicio del transporte escolar. Es uno de los temas aprobados hoy en el Consejo de Gobierno, quien además ha concedido el galardón a las Bellas Artes a Rosa Castellot López, promotora de la muestra Arte en la Tierra. Es la segunda mujer reconocida con esta distinción. El Gobierno de La Rioja destinará más de 5 millones de euros para la contratación de servicio de transporte escolar, un transporte que lleva 3.000 alumnos diariamente. Y entre sus novedades incluye un cálculo ligeramente al alza sobre el precio del kilómetro con respecto al anterior, de cara a compensar la evolución de los precios del combustible, y entre los criterios de adjudicación destaca la obligación del uso de vehículos con un máximo de 10 años de antigüedad. Es uno de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, que también dedicará más de 2,7 millones de euros a la rehabilitación de edificios con el objetivo de cubrir la demanda social que existe para conseguir viviendas de calidad a precios asequibles. Para alcanzar una dotación total de 7,75 millones de euros. Con este aumento de fondos con el que se quiere dar respuesta a las 735 solicitudes presentadas en la convocatoria de 2021 y que sí que habían cumplido los requisitos pero no habían obtenido fondos.
Además, se ha aprobado la creación de la prestación conjunta de servicio de taxi en La Rioja Alta. Con esta iniciativa ponemos fin a la situación actual en la cual un taxi no podía recoger a un pasajero en un municipio distinto al municipio en el que había obtenido la licencia. Un sistema que ya funciona en La Rioja Baja y que próximamente se iniciará en la zona centro y Los Cameros. Además, el Gobierno ha concedido el galardón de las Bellas Artes a Rosa Castellot López. Es hija adoptiva de La Rioja y promotora del festival Arte en la Tierra, profesora del Instituto Práxedes Mateo Sagasta de Logroño y también de la Escuela de Arte de Logroño, donde impartió clases durante más de 30 años. Es la segunda vez que se concede este galardón a una mujer. El primero fue el año pasado para Micaela Pérez Sáenz, quien fuera directora del Archivo Histórico Provincial de La Rioja. Bueno, y vamos con los datos de la pandemia. Hoy comenzamos con malas noticias porque se han notificado 2 nuevos fallecidos en la última semana. También hay que decir que aquí en la UCI hay 3 personas ingresadas, es una menos que ayer. Los casos diagnosticados en la última semana son 952 y la incidencia baja con respecto al día de ayer y se sitúa, como vemos hoy, aquí en 642 casos por cada 100.000 habitantes. Y hablando de salud, enfermeras, fisioterapeutas y algunos pacientes se han concentrado esta mañana frente a la sede del Servicio Riojano de Salud en el Hospital San Pedro para rechazar la política de brazos cruzados. De este modo han querido manifestar su rechazo a la situación de progresivo abandono y precariedad que sufre el sistema sanitario tras 2 años de lucha contra la pandemia. Las enfermeras, no podemos más. Sigue siendo intolerable que haya una sola enfermera, como es el caso de este hospital, para atender a 23 pacientes en un turno ella sola. Bueno, y desde primera hora de esta mañana la Policía Nacional investiga una empresa arnedana en el polígono Planarresano por presunto tráfico de drogas. La policía está realizando un minucioso registro dentro de la empresa Hermanos Pérez, una compañía que se dedica al transporte de mercancías con sedes no solo aquí en La Rioja, sino en Algeciras y también en Valencia. Las actuaciones en Arnedo forman parte de una investigación que la Policía Nacional está realizando en otros puntos de España. Durante horas la policía ha interrogado a sus trabajadores. Los detalles de la operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras, se van a conocer en los próximos días. Nuestra compañera Bárbara Moreno, del Día de La Rioja, nos cuenta la última novedad. Bárbara, buenas tardes. Hola, buenas tardes María. Bueno, pues como avanzábamos a mediodía, durante prácticamente toda la mañana, agentes de la Policía Nacional y Judicial han estado dentro de esta empresa de transportes en Arnedo, en el polígono del Planarresano. A media mañana aproximadamente dejaban ya salir a los trabajadores de dentro y también unos minutos después salían agentes con cajas, se supone que con documentación. Como has podido saber a lo largo del día, la investigación partía de la Policía Nacional en Algeciras y también han estado investigando en una de las casas de estos socios de transportes que se encuentra precisamente en esta urbanización que tengo aquí a mis espaldas. En unos días se supone que la Policía Nacional dará más información sobre el caso. En La Rioja se han incrementado, como en el resto de España, las denuncias por agresiones sexuales. Médicos forenses de todo el país se han formado hoy en Logroño en los nuevos protocolos para atender a las víctimas, así como en los kits de muestras en casos de sumisión química. Se lo contamos a continuación. La Rioja está formando desde ayer a profesionales en atención integral a víctimas de violencia sexual. Durante la jornada de hoy, médicos forenses de toda España están abordando los nuevos protocolos y guías en esta materia. Están incrementando el número de denuncias, está incrementando el número de reconocimientos y eso nos obliga también a dotarnos de mejores herramientas. Tratarán temas de gran interés como los protocolos en caso de sumisión química. La utilización de sustancias para vencer la resistencia de la víctima o para vulnerar ese consentimiento que no puede ser prestado, puesto que son sustancias que afectan a su capacidad de comprender lo que le rodea y de actuar conforme a esa comprensión.
También se formarán en el nuevo kit de recogida de muestras. Que vamos a dar tanto en la recogida de muestras como en la exploración. En conjunto abordarán estrategias para mejorar la atención a las víctimas. Para que ellas sean dueñas de ese reconocimiento, ellas decidan cuándo presentar esa denuncia, cuándo se encuentran preparadas para ese reconocimiento y cómo controlar esos pasos. Una de las principales novedades tiene que ver con el acompañamiento a las víctimas desde el principio. Que los médicos forenses vamos a acompañar a la víctima, vamos a obtener esas muestras para que no se pierdan, la prueba biológica, cómo esas lesiones que van a evolucionar hasta desaparecer. Si hay algún país en el que debemos fijarnos en esta materia, es Estados Unidos. Porque ellos son los principales promotores de esa atención que nosotros llamamos centrada en la víctima. El objetivo de estas jornadas tiene que ver con crear un modelo integral de atención a las víctimas de violencia sexual desde su perspectiva. Y hablamos ahora de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno local esta mañana, donde se ha dado especial importancia al proyecto de modificación presupuestaria, al segundo factor de daño ambiental más importante en España, como es el ruido, y al regreso de los campamentos de verano infantiles y juveniles, entre otros. Nos cuenta todos los detalles nuestro compañero Rubén Laparra. Hoy miércoles 30 de marzo se han aprobado 9 asuntos en Junta de Gobierno local, de los cuales destaca la inversión de algo más de 370.000 euros para apoyar a la conciliación social, el regreso también de los campamentos de verano después de 2 años y por último la aprobación de 3 proyectos de expedientes de modificación de créditos mediante remanente de tesorería por un valor total superior a los 5 millones de euros. Del primero de ellos, por créditos extraordinarios dentro del presupuesto general del Ayuntamiento de Logroño, tiene un importe de 13.200 euros. El segundo, por suplemento de crédito, tiene una cuantía de 2.527.129,52 euros. Y el tercero y último, otro suplemento de crédito por un valor de 2.829.000 euros. Vuelven los tradicionales campamentos de verano infantiles y juveniles tras 2 años de parón ocasionados por la pandemia. La cuantía total a la que asciende el expediente de contratación es de aproximadamente 122.900 euros y se desglosará en 3 lotes en función de la temática. Hay un primer lote referente al campamento Multiaventura por un importe de 29.450,52 euros, uno segundo por el mismo importe referente al lote 2 que conlleva el campamento marítimo y luego un tercer lote que abarca el campamento infantil de naturaleza por un importe de 64,82 euros. Otros asuntos aprobados en Junta Local han sido la auditoría energética de edificios municipales, la provisión de puestos de trabajo y la aprobación del expediente de contratación para la impresión y distribución de los carteles y programas de fiestas. Y hoy, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Bosques, se han plantado 210 árboles en La Grajera, una actividad que se incluye dentro del programa del Ayuntamiento de Logroño sobre concienciación y sensibilidad medioambiental para la ciudadanía. Esta mañana el alcalde ha participado junto a los estudiantes de la ESO del Instituto Agustinas de Logroño en la plantación de árboles en La Grajera, una actividad que pretende mejorar el medio ambiente de la ciudad, así como favorecer la biodiversidad. Y se estará enseñando desde la unidad de medio ambiente a hacer esa plantación de pequeño arbolado y cuáles son el procedimiento más sencillo para hacerlo. Es una actividad que lo que intenta es concienciar sobre la importancia del medio ambiente, sobre la importancia de tener ese arbolado. Entra dentro de la campaña de arbolado del Ayuntamiento de Logroño, donde se han plantado este año más de 4.000 árboles. Pues me parece una actividad bastante buena porque hay que respetar el medio ambiente y hay que plantar más árboles en donde se puedan plantar. Es bueno plantar árboles para la naturaleza. Y aprendemos al menos a plantar árboles que algunos no sabíamos. Lo mismo, a mí también me parece muy bien para cuidar el medio ambiente. Necesitamos árboles para poder respirar porque la deforestación está muy mal. ¿Cómo hacemos primero con la azada? Sí. Ahora, cuando tengamos ya la tierra un poquito... No, sí, pero ahora... Se pone esto. Perfecto. Un agujero primero para poner. Menudo artista, ¿eh? Sí. A ver, he plantado zanahorias o algo en mi huerto.
Bueno, y La Rioja ha cerrado su presencia en Madrid Fusión con una ponencia a cargo de 3 pequeños viticultores. Unas 40 personas han tenido la oportunidad de catar los vinos que 3 riojanos con medios limitados y bodegas reducidas sacan adelante con cariño y sobre todo con pasión. La Revolución Silenciosa de Rioja es un movimiento creado hace 10 años por viticultores y productores independientes. Creo que tenemos ya una idea, un concepto con un grupo de productores que está haciendo eso, ese trabajo artesanal con unas poquitas viñas y poniendo el vino de Rioja de artesano pues en la pirámide, en el punto más alto de la pirámide de talla mundial del vino. Una figura que ya existía en importantes regiones vitivinícolas como Burdeos o Borgoña. Yo creo que el wine lover auténtico, el gran aficionado, su última roca es el pequeño productor de la región histórica. Y que cada vez tiene más presencia en La Rioja. Carlos es uno de ellos. Es propietario de 6 hectáreas de viñas y una bodega situada en Aldea Nueva de Ebro. Es sencillo, es representar la región histórica de Rioja Baja a través del viñedo de Garnacha de Baso y haciendo vinos finos. Es verdad que vinos afrutados, sencillos, de poca crianza. Y como él, Berta y Miguel, 3 pequeños productores apegados a la tierra con una visión más que romántica del vino. Cuando salgan de aquí me gustaría pues que pensasen eso, ¿no? En buscar a ese productor que te emociona, que te toca la fibra. Visiones silenciosas que vienen pisando fuerte. Bueno, pues Miguel Gómez Serrano, buenas noches. Buenas noches, María. Empezamos los deportes porque ya está todo preparado para el fin de semana, ¿no? Tenemos mucho y bueno, a ver si el tiempo nos permite disfrutar de una grandísima jornada. Empezamos por el fútbol, si te parece, y lo hacemos con los 3 equipos riojanos que inician la 30ª jornada de Liga, y lo hace en la Unión Deportiva Logroñés este sábado a las 17 horas en Talavera, y precisamente se da la circunstancia de que los 3 equipos riojanos comparten intereses y lo hacen además con bajas en todos los equipos. Sidiki se perderá el partido del Prado por acumulación de amonestaciones, al igual que Soberón, Pichichi de la Sociedad Deportiva Logroñés, y otro tanto se puede decir de Cera, lateral derecho del Calahorra. El conjunto blanquirrojo, la Unión Deportiva Logroñés, visita al Talavera, un Talavera en problemas. La Sociedad Deportiva Logroñés jugará el domingo a las 12 horas contra un Badajoz al alza, por lo tanto conviene que el conjunto blanquirrojo gane al Badajoz y así la Unión Deportiva Logroñés se quita un rival directo. Y otro tanto podemos decir de lo que sucederá en la planilla, porque el Calahorra recibe a un Racing de Ferrol en racha, lanzado tercero. Si gana el Calahorra, una muy buena noticia para la Unión Deportiva Logroñés. Y ahora lo que sí que vamos a hacer es bajar un peldañito para hablar de segunda ref. Fue muy mala la jornada para los equipos riojanos en primera ref y tampoco lo ha sido mejor en segunda ref, en el grupo segundo. Solo una victoria, la Unión Deportiva Logroñés Promesas, que derrotó por 3-2 al Ardoy. Hasta la media hora, hasta falta de media hora, el conjunto navarro dominaba por 0-2, después llegó el sorpaso, la remontada, y vemos en imágenes el primer gol de la Mutilvera, el 1-0 contra el Racing Rioja, lo marcó Imanol Echeverría, pero poco después, y como vamos a ver ahora, llegaría la igualada del Racing Rioja. Manu Calvo cabecea picado, hace el 1-1 y por desgracia quedaban 70 minutos y el conjunto logroñés no pudo ganar, como tampoco pudo ganar el Náxara, que el domingo empató a 1 con la Real C. Victoria blanquirroja, empates de Racing Rioja y de Náxara, y por lo tanto el conjunto logroñés, el conjunto najerino se alejan de sus objetivos, pero quedan todavía 7 jornadas por delante, veremos a ver lo que nos deparan, y sobre todo el filial blanquirrojo, que está muy cerquita de conseguir la permanencia. Y lo que sí que vamos a hacer ahora es aparcar el fútbol y vamos a hablar de polideportivo, y empezamos, si te parece, hablando de balonmano, porque hay muy buenas noticias. Si esta mañana hablábamos de la renovación de Javi Rodríguez por el conjunto logroñés, por el Ciudad de Logroño, vamos a hablar ahora del Grafometal, del representante en la división de honor plata femenina, y lo hacemos con estas imágenes del pasado fin de semana en Lobete. El equipo logroñés ganó 41-26 a Naitasuna, un triunfo merecido, triunfo plácido y cómodo, que conlleva además la clasificación matemática del equipo de Manu Etallo para la fase de ascenso a División de Honor.
El equipo riojano es la novena temporada consecutiva que las logroñesas van a pelear por el ascenso. Veremos a ver si hay más suerte que en las 8 anteriores, y también vamos a decir que con el triunfo ante Anaitasuna, el equipo logroñés, el Grafometal, se ha asegurado como mínimo el ascenso a oro. Es una categoría que se crea a caballo entre la élite, la Liga Guerreras y la actual División de Plata. Todo lo que suceda en la División de Honor Plata femenina se lo contaremos, bien sea en punto de encuentro o campeones. Y vamos a terminar hablando de una cita para mañana jueves a las 20 horas en Fontallao. El equipo de César Aneas, el Promete, regresa a la competición y lo hace con un partido aplazado correspondiente a la jornada 19, que en este caso le va a medir al Girona, actual subcampeón de la Copa de la Reina. Está muy complicado, pero las riojanas, que acumulan 4 derrotas consecutivas, ya ganaron a las gerundenses, y por qué no, pues que lo intenten mañana, y todo lo que suceda en Fontallao, en Girona, lo contaremos en el diadelarioja.es. Bueno, pues a ver qué tal les va a las chicas, ¿no? Lo único que tienes malas noticias que darnos del tiempo, ¿no? Pues sí, porque parece que nos remonta. Llegaste de Ucrania y aquí no se nos han ido las nubes, seguimos con frío. Winter is coming, ¿no? Sí, sí. Venga, vamos con la información del tiempo. Pues sí, parece que el invierno está llegando porque nos esperan unos días de mucho frío, nuboso o cubierto mañana con precipitaciones débiles, preferentemente en la segunda mitad del día, más frecuentes en la Ibérica. La cota de nieve que sigue bajando de 1100 a 1300 metros, bajando por la noche incluso atentos a los 700 metros. Las temperaturas en descenso, en general heladas débiles en la Ibérica y los vientos que soplarán del noroeste. Bueno, pues nos vamos a publicidad unos minutos y enseguida regresamos con Óscar Gálvez y el debate político. Hasta ahora.